con una desfachatez, un descaro y una desvergüenza, sin respeto a la sensibilidad y a la dignidad de los mexicanos, la señora Corcholata utilizó su circo para expresar que aquel mexicano que celebre la intervención de un país extranjero, refiriéndose a los Estados Unidos, que debe ser considerado como Miramón cuando solicitó que Maximiliano viniera a gobernar México, y que ella se caracteriza por ser una presidenta que defiende la soberanía, la dignidad de los mexicanos y que siempre estará con el pueblo de México. Pero como dice el dicho, más tardó en caer un hablador que un cojo. Pues la señora Corcholata hace 2 días declaró que ella no tenía ninguna intervención en la entrega o el regalo de 29 reos sentenciados, otros en proceso, narcos, que mandó en avión del ejército mexicano para entregarlos a Donald Trump con un listón rojo, simbólicamente, porque es seguro, coloquialmente hablando, que los mandó como a los puercos que van al rastro, al matadero. Y la señora Corcholata es una cínica, pues hace 2 días también ordenó al gabinete de seguridad que preside su favorito palero, borrego de la Cuarta Transformación, Omar Harfuch, para que declarara sandeces, mentiras, en especial exonerándola a esta Corcholata de que no había tenido absolutamente nada que ver con la entrega de los 29 mexicanos para que fueran pues sentenciados a pena de muerte o cadena perpetua, si es que bien les va, que fue el gabinete de seguridad, que fueron también como manada de burros a rendirle pleitesía a Donald Trump, y que por cierto ni los recibió el señor Rubio, que es un secretario de Estado de la nueva administración de Trump. Y todas las declaraciones de la Corcholata que emitió en su circo del pueblo, ridículamente así llamado por la Corcholata, que no es más que una forma de imitar al narcopresidente, que es finalmente el que manda de facto en la chingada, y la Corcholata no es más que un títere que le jala los hilos, y que la Corcholata de manera sumisa está enculimpinada con el narcopresidente. Pero para demostrar la desfachatez y el cinismo y la deshonra de la señora Corcholata, que ofende a los mexicanos con esos desplantes autoritarios, me permito exhibir sus declaraciones falsas, falaces, hipócritas, así. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe
que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Bueno, como lo dije al principio y lo ratifico, cae más pronto un hablador que un cojo, porque la señora Corcholata, asumiendo una actitud de patriota, de auténtica presidente de los Estados Unidos mexicanos, afirma que aquel que celebre la intervención de un país extranjero debe ser considerado como Miramón, concretamente como un traidor, y ella se echa la soga al cuello, porque no tardaron algunas semanas para que con el regalo y la entrega que hizo la señora Corcholata al gobierno de Donald Trump de los 29 mexicanos, está imitando a Miramón al entregar la soberanía de la nación a un gobierno extranjero, como lo establece el artículo 123 del Código Penal Federal, que a la letra señala: comete el delito de traición aquel mexicano que realice actos que atenten contra la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana, con el fin de someterla a una o varias personas o a un gobierno extranjero. Es decir, que queda perfectamente tipificada la conducta de la señora Corcholata al haber entregado a los 29 mexicanos para que seguramente su fin va a ser el de la pena de muerte. Y la señora Corcholata mintió al manifestar que ella no tuvo nada que ver en la entrega indigna de esos mexicanos. Y sí comprueba que la señora Corcholata es una mentecata, es una ridícula servil del señor Donald Trump, que le duele más la imposición de aranceles que la muerte de 29 reos que estaban purgando ya sus penas en cárceles mexicanas y que no causaban ya ningún daño, ningún peligro al pueblo de México, porque ya habían pagado o estaban pagando sus condenas. Y el señor Omar Harfuch, asumiendo una actitud de simple lambiscón, de simple arrastrado, le jugó las mentiras o fue cómplice de las mentiras de la Corcholata al declarar como portavoz del Gabinete de Seguridad hace 2 días que la señora Corcholata no tuvo absolutamente nada que ver en la extradición, que fue motivo de decisión del Gabinete de Seguridad. Pero como cae más pronto un hablador que un cojo, me permito exhibir las declaraciones de otro corrupto, sinvergüenza, bribón, nepotista, Ricardo Monreal, que es el presidente de los diputados de Morena, diputados a modo del gobierno de la Corcholata, que contradice la declaración de Omar Harfuch y la posición supuestamente patriota de la Corcholata, y que la sitúa como una traidora a la patria, al decir que todos debemos de apoyar la decisión de la Corcholata de haber entregado a los 29 narcos a un gobierno extranjero, que porque es una cosa inédita y que todos debemos estar unidos con la Corcholata
así. Insólito, inédito, históricamente irrepetible lo que ayer sucedió. Casi 30 capos, casi 30 jefes de bandas, de personas destacadas en el ámbito del crimen organizado, fueron extraditadas a Estados Unidos. Muchos de ellos, Pedro, estaban protegidos por la justicia federal, por el poder judicial, que no concedían las extradiciones, que no habían permitido que se extraditaran y que existían protección de la justicia federal o amparos concedidos para no proceder a tal figura jurídica del derecho internacional público como es la extradición. Fue una medida valiente, fuera de toda lógica y con una férrea voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que debemos avalarla, todos los mexicanos y las mexicanas. Es un gesto impresionante porque es de voluntad política y es de firmeza en el gobierno mexicano, cuya titular es una mujer. Por eso, Pedro, ahora hay que tener cuidado con las consecuencias que se pueden desatar en el territorio donde estas personas tenían control. Y también respaldar a la presidenta. Todos tenemos que asumir un frente común para que la hostilidad del gobierno norteamericano no afecte ni a la economía ni al desarrollo del país. Bueno, la declaración de este corrupto nepotista le vino a dar en el hocico a la señora Corcholata y al señor Omar Harfuch para que se tragaran sus mentiras de que la Corcholata no tuvo absolutamente nada que ver con la entrega de los 29 mexicanos, que sí los tuvo, que está hasta el pescuezo de metida en ese delito de lesa humanidad al someter el gobierno mexicano al gobierno norteamericano. Es decir, que la señora Corcholata es una simple traidora a la patria. No es una imitadora de los que en su momento entregaron a Maximiliano el gobierno mexicano. No es una Miramón, es una presidente de la República que con esa investidura la pisoteó, pero lo más grave, pisoteó la dignidad del pueblo de México y el territorio mexicano al actuar realizando actos que atentaron contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana, sometiendo esa soberanía a un gobierno extranjero con la entrega de mexicanos que merecían ser respetados en sus derechos humanos, pues ya estaban compurgando sus penas en cárceles mexicanas. Y como la señora Corcholata es la títere del narcopresidente y además es una indigna y cobarde que no tiene méritos para ocupar la presidencia de la República, sin ninguna moral, sin ninguna ética, entregó, regaló, obsequió al gobierno norteamericano que preside Donald Trump mexicanos que van a ser objeto de cadena perpetua si es que les va bien, o concretamente de pena de muerte. Y esta señora va a llevar la sangre de los mexicanos por ser una cobarde y una títere del narcopresidente. Muchas gracias.